Hay una verdad incómoda y profundamente inquietante que nadie quiere afrontar, admitir o contemplar seriamente. Si tienes pocos o prácticamente ningún amigo genuino en tu vida, generalmente no es accidental ni aleatorio. No es solo mala suerte. No es solo el resultado de circunstancias externas completamente fuera de nuestro control. No es solo porque la gente hoy en día no valora la verdadera amistad o porque nadie realmente quiere invertir en la verdadera amistad. La razón por la que te encuentras socialmente aislado, ya sea completamente solo o con solo una o dos relaciones superficiales que te hacen sentir aún más vacío, tiene mucho más que ver con características específicas y profundamente arraigadas, patrones de comportamiento repetitivos y rasgos de personalidad particulares que probablemente hayas desarrollado y perfeccionado a lo largo de los años. Estos rasgos son raros en su forma más pura y acentuada, y esta extrema rareza es exactamente la razón por la que las personas que los poseen a menudo se encuentran profundamente solas, aisladas, virtualmente socialmente invisibles, a pesar de estar técnicamente rodeadas de otras personas. El aislamiento social crónico que experimentas no es un castigo aleatorio del universo. Es una consecuencia natural, inevitable y predecible de quién eres fundamentalmente y de cómo eliges interactuar o negarte a interactuar con las personas que te rodean. La verdad fundamental sobre la soledad extrema es que normalmente no proviene de un único factor aislado. No es solo porque seas introvertido, porque hay millones de personas introvertidas que mantienen amistades significativas y relaciones profundas. No es solo porque tengas ansiedad social, porque las personas con ansiedad genuina pueden construir conexiones genuinas cuando desarrollan las herramientas adecuadas. No es solo porque sea diferente o inusual, porque la diferencia y la rareza pueden resultar extremadamente atractivas para las personas adecuadas. La razón por la que probablemente tengas pocos amigos es porque posees una combinación muy específica de rasgos psicológicos, conductuales e incluso espirituales que, juntos, crean un aislamiento casi magnéticamente repelente. Estos rasgos funcionan como un escudo invisible que mantiene a las personas físicamente cercanas pero psicológicamente distantes. Previenen la vulnerabilidad genuina, bloquean la reciprocidad emocional, sabotean la posibilidad de una intimidad real. El primer rasgo raro que suelen poseer las personas con pocos o ningún amigo es una frialdad emocional extrema y profundamente arraigada combinada con una incapacidad estructural o una falta de voluntad deliberada para mostrar cualquier tipo de vulnerabilidad genuina frente a otras personas. Y cuando digo frialdad emocional, no me refiero simplemente a ser desapasionado, comedido o no mostrar las emociones de forma exagerada y dramática. Me refiero a una barrera invisible, pero absolutamente impenetrable, que existe entre tu mundo interior secreto y privado y el mundo compartido de otras personas. Es como si hubiera un vidrio grueso, blindado e insonorizado entre tú y la humanidad. Puedes ver a las personas con claridad, puedes hablarles funcionalmente, puedes interactuar con las convenciones sociales, pero realmente no puedes dejarles entrar en ningún nivel profundo. No existe ningún puente que la gente pueda cruzar para llegar a su yo auténtico. Las personas sienten esto instintivamente, incluso si no pueden articular exactamente lo que sienten o por qué se sienten así. Vienen a ti esperando encontrar una persona genuina, real y vulnerable. Y en su lugar encuentran una máscara, una fachada tan bien construida, tan perfectamente mantenida, tan convincentemente presentada que parece casi real cuando se ve desde lejos. Pero cuando se acercan lo suficiente, cuando empiezan a pedir acceso al interior, se dan cuenta de que no hay ningún interior accesible. Y la gente puede sentir cuando algo no es real, cuando hay una discrepancia fundamental entre la superficie y lo que supuestamente se encuentra debajo. Esto es profundamente perturbador en un nivel primario. Esta frialdad emocional extrema se manifiesta de muchas maneras específicas y repetitivas en la forma en que te relacionas con el mundo. Podría ser alguien que pueda hablar sobre prácticamente cualquier tema intelectual complejo, filosofía, ciencia, política, arte, tecnología, historia, lo que sea, con una fluidez cristalina y una inteligencia que impresiona claramente a quienes te rodean. Es posible que tenga un sentido del humor agudo y perceptivo, una capacidad genuina para realizar observaciones inteligentes y perspicaces, una competencia social superficial que funciona bien en entornos controlados y predecibles, como seminarios, clases o entornos profesionales. Puedes navegar por la superficie de la interacción social con precisión casi perfecta. Pero cuando la conversación inevitablemente intenta desembocar en algo personal, cuando alguien intenta compartir algo vulnerable contigo o te invita a hacer lo mismo, cuando una persona intenta crear un espacio de intimidad emocional,
Simplemente te retiras. Tu respuesta es instantánea y automática. Consigues cambiar de tema con una precisión quirúrgica tan calculada que parece natural. Puedes hacer una broma o un comentario en el momento oportuno que calme por completo la tensión emocional que se estaba creando. Logras ofrecer una respuesta racional, distante y apropiada que técnicamente aborda lo dicho, pero evita y sabotea por completo la intimidad emocional que realmente se te estaba ofreciendo. Después de varios intentos, y la gente realmente lo intenta, de cruzar esta barrera insuperable, simplemente se dan por vencidos. Concluyen, a menudo correctamente, que fundamentalmente usted no desea conocerlos en ningún sentido profundo, que no está interesado en una reciprocidad emocional genuina con ellos, que está contento en su isla aislada y que allí no son bienvenidos. La razón por la que esta frialdad emocional es tan efectiva para alejar a las personas es que viola una de las necesidades psicológicas más básicas de los seres humanos, la necesidad de ser conocido, verdaderamente conocido, por otra persona. Los seres humanos no estaban destinados a existir en completa autosuficiencia emocional. Somos criaturas que prosperamos cuando podemos permitirnos ser vulnerables con alguien, cuando podemos decir las cosas que más importan sin temor a ser juzgados, cuando podemos ser vistos, realmente vistos, en toda nuestra complejidad y contradicción, por otro ser humano. Cuando simplemente te niegas a ofrecer eso, cuando mantienes tu vida interior completamente compartimentada y fuera de los límites, estás literalmente bloqueando lo único que realmente crea una amistad significativa. Es posible que tengas conocidos, personas con las que pases tiempo, pero no tendrás verdaderos amigos, porque la verdadera amistad requiere vulnerabilidad y tú te niegas a ser vulnerable. Es interesante observar que esta frialdad emocional a menudo tiene raíces profundas en experiencias infantiles o traumas relacionales no procesados. Tal vez creciste en un entorno donde las emociones no estaban permitidas, donde la vulnerabilidad se consideraba debilidad, donde compartir tus sentimientos fue seguido por el ridículo o el abandono. Tal vez aprendiste desde el principio que era más seguro guardarte las cosas para ti mismo, que dejar que la gente supiera cómo te sentías realmente te exponía a sufrir lesiones. Quizás desarrolló esta frialdad como un mecanismo de supervivencia que funcionó perfectamente en ese momento, que lo protegió, que fue verdaderamente la respuesta racional a un entorno inseguro. Pero ahora que eres adulto, ahora que estás en entornos diferentes, ahora que tienes acceso a personas potencialmente seguras, ese mecanismo de defensa se ha convertido en una prisión. Te protege de lesiones que ya no ocurren, pero también garantiza que nunca puedas experimentar la conexión genuina que naturalmente deseas. El segundo rasgo raro que suelen poseer las personas aisladas es una incapacidad fundamental y prácticamente incurable para escuchar genuinamente a otras personas, no por falta de capacidad intelectual o de audición literal, sino por una obsesión tan profunda, tan absorbente con sus propios pensamientos, ideas, perspectivas y experiencias, que simplemente no existe un espacio mental o emocional genuino para la realidad válida de otra persona. Cuando otras personas hablan, y especialmente cuando comparten algo que creen que es importante, en realidad no estás escuchando en el sentido que debería significar escuchar. Estás esperando tu turno para hablar, pensando ya en lo que vas a decir cuando finalmente consigas interrumpir o cuando la otra persona se quede en silencio. Es pensar activamente en cómo su historia se relaciona con tus propias experiencias, cómo puedes traerla de vuelta a ti mismo, cómo puedes hacerla sobre ti. Simultáneamente estás calculando la respuesta que vas a dar, el punto inteligente que vas a plantear, la forma en que vas a demostrar tu propia superioridad o conocimiento superior. Estás evaluando constantemente si lo que esta persona dice es lo suficientemente inteligente, relevante e interesante como para merecer tu atención genuina. Y muy a menudo, la conclusión automática es que no lo es, lo cual es trivial, lo cual es menos importante de lo que estabas pensando, lo cual es una pérdida de su valioso tiempo mental. ¿Puedes hacer un simulacro convincente de escucha? ¿Puedes dar una respuesta apropiada que suene como si estuvieras comprometido, hacer preguntas de seguimiento que parezcan relevantes, simular interés a través de expresiones faciales y confirmaciones verbales? Pero la pura verdad es que estás mayormente ocupado con tu propio mundo interno, tu propia cabeza, tus propias preocupaciones. Este egocentrismo radical es a menudo tan automático, tan profundamente arraigado en la forma en que procesas la realidad, que probablemente ni siquiera puedas darte cuenta de que lo estás haciendo. Desde sus propias perspectivas internas, simplemente están participando naturalmente en conversaciones, haciendo lo que parecen ser intereses apropiados y manteniendo una relación social aceptable.
Puedes creer genuinamente que estás escuchando, que estás presente. Pero otras personas sienten, siempre sienten, cuando en realidad no se les escucha, cuando su realidad realmente no te importa. Es una de las cosas más profundamente alienantes y deshumanizantes que le puedes hacer a otro ser humano. Estar presente físicamente y estar completamente ausente emocional y psicológicamente. Es decir, sin necesariamente pronunciar las palabras, tu experiencia, tus sentimientos, tus perspectivas, tus preocupaciones no son lo suficientemente importantes como para que yo les preste mi verdadera atención, mi verdadera presencia, mi verdadero interés. Después de experimentar esto una y otra vez, después de intentar varias veces compartir algo que importa y encontrarse con una falta de compromiso genuino, la gente simplemente deja de intentarlo. Dejan de compartir cosas significativas contigo. Dejan de esperar una reciprocidad genuina. Dejan de hacerse vulnerables. Y finalmente, simplemente desaparecen por completo de sus vidas, porque es agotador intentar conectar con alguien que no puede o no quiere estar presente contigo. También es importante comprender que este tipo de egocentrismo a menudo surge de una inseguridad profundamente arraigada, no de una confianza genuina. Las personas que fueron descuidadas, que no recibieron la atención adecuada cuando eran niños, que aprendieron que nadie se preocupaba por ellos, a menos que fueran extraordinarios, a menudo desarrollan esta hipervigilancia interna sobre sí mismos. Siempre están tratando de demostrar su valía, siempre preocupados por cómo son percibidos, siempre tratando de mantener el control de la narrativa. Escuchar genuinamente a otra persona requiere dejar de lado esa vigilancia, requiere permanecer presente, incluso si la otra persona habla de cosas que no tienen que ver con usted. Requiere validar la existencia de la otra persona sin que se trate de usted. Para alguien que es fundamentalmente inseguro, esto puede parecer imposible porque siente que está perdiendo el control, perdiendo la oportunidad de demostrar su valía. El tercer rasgo raro que las personas con pocos amigos suelen exhibir con inquietante claridad es una incapacidad absoluta, casi patológica, para aceptar críticas genuinas, comentarios negativos, no estar de acuerdo con algo que has dicho o que se cuestione su perspectiva de alguna manera. No me refiero a ser sensible. Muchas personas sensibles pueden aprender a aceptar críticas constructivas e incluso beneficiarse profundamente de ellas, utilizando la retroalimentación para crecer y mejorar. Estoy hablando de una reacción defensiva tan automática, tan inmediata, tan intensamente desproporcionada, que cualquier sugerencia, cualquier mención de que estabas equivocado en algo, que podrías haber hecho algo diferente, que tu perspectiva sobre algo era incompleta o posiblemente incorrecta, se recibe literalmente como un ataque personal masivo a tu valor fundamental como persona. Su sistema de defensa psicológica se activa inmediatamente como si se hubiera activado una alarma de seguridad. Sientes una ola de rechazo, de vergüenza, de ira. O contraatacas agresivamente, encontrando fallas en las ideas de la otra persona, señalando sus hipocresías reales o imaginarias, devaluando por completo su perspectiva y experiencia. O simplemente te retiras por completo, terminando la conversación con un comentario cortante y mordaz que deja muy claro que no quieres hablar más sobre eso y que la otra persona fue una tontería al intentarlo. Lo que hace que este rasgo de actitud defensiva extrema sea particularmente aislante, particularmente letal para cualquier tipo de amistad genuina, es que las relaciones verdaderas, amistades profundas que realmente importan, requieren absolutamente un cierto grado de vulnerabilidad a la colaboración, de estar genuinamente dispuesto a dejarse influenciar por la perspectiva de otra persona, de ser capaz de escuchar algo que va en contra de tu visión del mundo y realmente considerarlo. Requiere que puedas decir, tienes un punto válido, no lo había pensado de esa manera, o incluso simplemente, puedes tener razón en eso. Lo pensaré. Respeto con apertura y honestidad. Cuando eres completamente incapaz de hacer cualquiera de estas cosas, cuando tratas cada desacuerdo, cada crítica, cada perspectiva diferente como una amenaza existencial para quien eres, has creado una dinámica relacional en la que literalmente ninguna amistad genuina puede florecer o crecer. Porque la amistad no se trata de dos personas que están de acuerdo en absolutamente todo. Sería aburrida, inútil, estancada. La verdadera amistad se trata de dos personas que pueden desafiarse mutuamente, que pueden aprender el uno del otro, que pueden evolucionar juntos a través de diferentes visiones. Si no puedes hacer eso, si necesitas tener toda la razón todo el tiempo, si necesitas ganar cada discusión y mantener tu superioridad intelectual, moral, práctica sobre otras personas, entonces la gente simplemente dejará de interactuar contigo en el nivel profundo y vulnerable que requiere la amistad genuina. Te mantendrán a distancia. Seguirán siendo cautelosos.
y eventualmente desaparecerán de tu vida por completo. El cuarto rasgo raro que suelen poseer las personas aisladas es una preferencia tan fija, tan inflexible, tan no negociable por su propia comodidad, que simplemente no puede hacer el esfuerzo básico que requiere la amistad. La amistad requiere que de vez en cuando hagas cosas que no quieres hacer. Requiere que vayas a lugares a los que preferirías no ir. Requiere que escuches cosas que preferirías no escuchar. Requiere que dediques tiempo y energía a problemas que técnicamente no son tus problemas, pero que le importan a alguien que supuestamente te importa. Si eres de los que, cuando te piden salir, tu primera reacción es, no, prefiero quedarme en casa. Si eres de los que cuando un amigo te pide ayuda, tu primera reacción es calcular cuánto inconveniente sería para ti y decidir si vale la pena, entonces terminarás aislado. Porque las personas pueden sentir cuando tienen una baja prioridad en sus vidas y, eventualmente, dejan de preguntar. No se trata de ser introvertido. Las personas introvertidas pueden participar en actividades sociales incluso cuando esas actividades agotan su energía. Pueden hacer un esfuerzo por las personas que les importan. Lo que distingue a esta persona aislada es que no se trata solo de agotar energía. Se trata de una negativa casi militante a molestarse, a salir de su zona de confort, a priorizar a otra persona por encima de su propia comodidad. Ha creado una vida tan centrada en sus propios términos, tan optimizada para su propia conveniencia, que simplemente no hay lugar para las demandas inevitables que las personas genuinamente cercanas se hacen entre sí. El quinto y último rasgo raro que suelen poseer las personas con pocos o ningún amigo es una actitud sutil, o no tan sutilmente, comunicada de superioridad moral o intelectual hacia quienes los rodean. No me refiero a alguien que simplemente sea más inteligente que las personas que lo rodean. La inteligencia extrema no excluye la amistad si la persona puede estar genuinamente interesada en otras personas a pesar de la disparidad intelectual. Me refiero a una sensación comunicada a través del tono de voz, la elección de palabras, el lenguaje corporal, cómo eliges involucrarte o no con las ideas de otras personas, de que eres fundamentalmente mejor, más evolucionado, más sabio, más moral, más perspicaz que las personas que te rodean. La gente puede sentir eso. Pueden sentir cuando los estás juzgando, cuando los consideras inferiores, cuando permites su presencia en tu vida como una especie de favor que les estás haciendo, no como algo que realmente valoras. Esta actitud de superioridad puede manifestarse de maneras muy sutiles. Podría deberse a la forma en que levantas una ceja cuando alguien comparte algo que consideras trivial. Podría deberse al tono ligeramente condescendiente que aparece en tu voz cuando estás explicando algo obviamente simple a alguien que no entiende. Podría deberse a la forma en que se aleja de pasatiempos, intereses o inquietudes que considera inferiores a usted. Podría deberse a la forma en que interactúas con las decisiones de vida de las personas, comunicando implícitamente que habrías hecho las cosas de manera diferente, mejor y más inteligente. Puede deberse a la forma en que eliges críticamente relaciones, amigos y asociaciones solo con personas que cumplen ciertos criterios de inteligencia, educación, estatus o refinamiento que has establecido. El impacto de esta actitud de superioridad es profundamente aislante porque crea una dinámica en la que nadie puede sentirse realmente cómodo contigo. Las personas pueden sentir cuando no se las respeta verdaderamente, cuando se las juzga, cuando se las considera fundamentalmente inadecuadas. Y cuando constantemente te sientes así con alguien, naturalmente comienzas a alejarte de esa persona. Dejas de ser tú mismo con ellos. Te vuelves más cauteloso, más cuidadoso y más concentrado en tratar de impresionarlos o demostrar tu valía. Y eso no es amistad, es simplemente pasar tiempo con alguien que te hace sentir inferior. El quinto y último rasgo raro que suelen poseer las personas con pocos o ningún amigo es una actitud de superioridad moral, intelectual o espiritual profunda, persistente y a menudo solo sutilmente comunicada hacia quienes los rodean. No me refiero a alguien que simplemente sea más inteligente que las personas que lo rodean. La inteligencia extrema no necesariamente impide la amistad si la persona puede estar genuinamente interesada en otras personas a pesar de la disparidad intelectual. Me refiero a un sentimiento, una impresión, una vibra que comunicas a través de tu tono particular de voz, la elección cuidadosa de las palabras, el lenguaje corporal revelador, cómo eliges o no comprometerte con las ideas de otras personas, el nivel de respeto que muestras o no muestras por sus perspectivas, de que eres fundamental y esencialmente mejor como persona, más evolucionado espiritualmente, más sabio, más refinado moralmente, más perspicaz, más refinado que las personas que te rodean. La gente puede sentirlo con una precisión casi sobrenatural, incluso si nunca lo dices en voz alta.
Pueden sentir cuando usted los juzga constantemente según sus propios estándares y los considera inadecuados. Pueden sentir cuando los consideras inferiores en alguna dimensión importante que te importa. Pueden sentir que estás permitiendo su presencia en tu vida como una especie de favor que les estás haciendo amablemente, no como algo que realmente valoras, buscas o deseas genuinamente. Esta actitud de superioridad puede manifestarse de maneras muy sutiles que probablemente ni siquiera reconozcas. Podría ser la forma específica en que levantas una ceja, aunque sea levemente, cuando alguien comparte algo que consideras trivial o no lo suficientemente sofisticado. Podría deberse al tono ligeramente condescendiente que aparece en tu voz cuando explicas algo que consideras obviamente simple a alguien que no lo entendió primero. Puede deberse a la forma en que se retira deliberadamente de pasatiempos, intereses, actividades o inquietudes que considera inferiores a usted, indignas de su atención. Puede ser en la forma muy específica en que interactúas con las decisiones de vida de las personas. Cuando alguien comparte una decisión importante que tomó, puedes comunicar implícitamente a través de tu respuesta que lo habrías hecho de manera diferente, mejor y más inteligente. Puede deberse a la forma en que eliges críticamente tus relaciones, tus amigos, tus asociaciones, buscando selectivamente solo a personas que cumplan con ciertos criterios elevados de inteligencia, educación formal, estatus social o refinamiento cultural que hayas establecido como aceptables. El impacto tóxico de esta actitud de superioridad es profundamente aislante porque crea una dinámica relacional en la que, literalmente, nadie puede sentirse realmente cómodo, verdaderamente relajado o genuinamente aceptado a tu alrededor. Las personas pueden sentir, con un sentido primario, casi animal, cuando no se les respeta verdaderamente en un nivel fundamental, cuando se les juzga y se les considera deficientes, cuando se les considera fundamentalmente inadecuados o inferiores. Y cuando te sientes así constantemente con alguien, cuando sientes con cada interacción que estás siendo evaluado, juzgado, encontrado deficiente, naturalmente comienzas a alejarte de esa persona de manera gradual pero constante. Dejas de ser tú mismo con ellos, te vuelves más cauteloso, más cuidadoso y más concentrado en tratar de impresionarlos o demostrar tu valía a la defensiva. Supervisas todo lo que dices para evitar decir algo que puedan considerar estúpido o inapropiado. Y eso no es en absoluto amistad, es simplemente pasar tiempo con alguien que constantemente te hace sentir menos, que vales menos, que no eres lo suficientemente bueno. Estos 5 rasgos, cuando se presentan juntos, crean un escudo psicológico casi impenetrable que mantiene a los demás físicamente cerca, pero psicológicamente distantes. La frialdad emocional previene la vulnerabilidad. La incapacidad de escuchar impide que otras personas se sientan verdaderamente conocidas y valoradas. La actitud defensiva ante las críticas impide el crecimiento y la colaboración mutua que requiere la amistad. Una rígida preferencia por la comodidad le impide hacer el esfuerzo básico que inevitablemente requiere mantener la amistad. Y una actitud persistente de superioridad impide que otras personas se sientan genuinamente respetadas, valoradas y aceptadas por quien realmente eres. Cuando tienes algunos de estos rasgos, es posible que puedas mantener relaciones superficiales que parecen funcionales, pero que carecen de una conexión real. Pero cuando los tienes todos, cuando funcionan juntos de manera sinérgica, cada uno reforzando a los demás, terminas en un aislamiento casi completo. La razón por la que estos 5 rasgos son tan efectivos para crear aislamiento es que no son defectos obvios que las personas puedan identificar e ignorar fácilmente. Son profundas, arraigadas, automáticas. Están tan integrados en cómo procesas la realidad, cómo te relacionas con otras personas, cómo te ves a ti mismo en relación con los demás, que probablemente ni siquiera puedas darte cuenta de que estás operando a partir de ellos. Desde tu perspectiva interna, simplemente estás siendo tú mismo, teniendo conversaciones normales, manteniendo relaciones ordinarias. Probablemente crea que está haciendo lo mejor que puede. Incluso puedes creer que estás siendo más receptivo y abierto de lo que realmente eres, pero otras personas que observan desde fuera pueden ver claramente el patrón, pueden sentir el rechazo de la vulnerabilidad, pueden sentir que en realidad no se les escucha, pueden sentir el juicio, pueden sentir la inflexibilidad y pueden sentir el desdén subyacente, y finalmente simplemente dejan de intentarlo. Lo más importante que hay que entender es que estos rasgos no son permanentes, no son inmutables, no son una sentencia de aislamiento eterno, no son quienes eres fundamentalmente en lo más profundo de tu ser, son patrones conductuales y psicológicos que has aprendido, a menudo porque te funcionaron en algún momento específico de tu vida, ofreciéndote protección o cumpliendo algún propósito adaptativo. Quizás la frialdad emocional sirvió como protección eficaz cuando eras niño,
y te encontrabas en un entorno emocionalmente negligente o abusivo, donde la vulnerabilidad era peligrosa. Quizás la incapacidad de escuchar genuinamente se desarrolló porque aprendiste que necesitabas estar en constante hipervigilancia, siempre listo para reaccionar, siempre pensando un paso por delante para tu propia supervivencia emocional. Quizás la actitud defensiva hacia las críticas se desarrolló porque cualquier crítica en su entorno de crecimiento estuvo acompañada de una severa humillación o un rechazo total. Tal vez la preferencia inflexible por tu propia comodidad se desarrolló porque otras personas nunca te valoraron ni se sacrificaron por ti. Entonces, ¿por qué deberías hacer algo diferente por ellos? Tal vez la actitud de superioridad se desarrolló como un sofisticado mecanismo de defensa, una forma de lidiar psicológicamente con el sentimiento profundo y subyacente de que nunca fuiste lo suficientemente bueno. Superas esta deficiencia fundamental al volverte superiormente bueno en algo, logrando algo, sabiendo más que otras personas. Pero reconocer estos patrones en uno mismo es extremadamente incómodo, profundamente incómodo, casi intolerable. En realidad, nadie quiere escuchar, especialmente de sí mismo, que la razón fundamental por la que no tienes amigos es porque no puedes escuchar genuinamente a otras personas, o porque eres emocionalmente cerrado e impenetrable, o porque constantemente juzgas a las personas, o porque estás demasiado a la defensiva y demasiado reactivo para permitir que florezcan relaciones genuinas. Es mucho más fácil culpar a circunstancias externas sobre las que no tienes control, culpar a otras personas por ser superficiales o engañosas, culpar al destino o a la suerte, o a una combinación compleja de mala suerte y circunstancias. Es mucho más fácil concluir que simplemente no necesitas muchos amigos de verdad, que las amistades genuinas son raras y, de todos modos, a menudo decepcionantes, que estás mejor solo. Es mucho más fácil convencerse de que su soledad es un signo de especial rareza, de estar demasiado evolucionado, de estar más allá de las preocupaciones triviales y mezquinas que la gente común tiene sobre la amistad y las conexiones sociales. Pero si realmente quieres un cambio genuino, si realmente quieres experimentar una amistad genuina, una conexión real, la verdadera sensación de ser profundamente conocido y valorado por otras personas, debes estar dispuesto a confrontar estos patrones dentro de ti con una honestidad radical. Tienes que estar dispuesto a admitir ante ti mismo, en tus momentos más privados, que tal vez, solo tal vez, tu soledad no sea accidental, que tal vez tú hayas contribuido a esto, que quizás las normas que te protegen también te aíslan. Necesitas desarrollar la capacidad de ser vulnerable, incluso si eso te asusta muchísimo, incluso si te deja expuesto y potencialmente rechazado. Necesita desarrollar la capacidad de escuchar realmente a otras personas. No solo escuchar las palabras, sino escuchar verdaderamente, con interés genuino, con apertura, sin elaborar simultáneamente su respuesta. Necesita desarrollar la capacidad de recibir comentarios, críticas y desacuerdos sin verlos automáticamente como un ataque personal a su valor. Debes estar dispuesto a salirte de tu camino cómodo. Haz cosas que sinceramente preferirías no hacer, porque esas son las cosas que necesitan las personas que supuestamente amas. Y es absolutamente necesario abordar la profunda cuestión de la superioridad. Es necesario reconocer e integrar verdaderamente que no importa cuán inteligente seas, cuán educado seas en ambientes formales, cuán moralmente refinado creas que eres, ninguna de estas cosas te hace mejor que otras personas de ninguna manera que realmente importe en el contexto de las relaciones genuinas. La verdad fundamental sobre las relaciones genuinas es que requieren absoluta humildad. Requieren la capacidad de ser abierto, expuesto a uno mismo y potencialmente rechazado por otras personas. Requieren que usted considere el bienestar genuino y la perspectiva legítima de otra persona tan importantes como su propio bienestar y perspectiva. Requieren que usted acepte que no tiene todas las respuestas. Nadie las tiene. Requieren que usted reconozca que otras personas tienen sabiduría, perspectiva y experiencia que usted no tiene ni tendrá. Requieren que aceptes que tu manera particular de hacer las cosas, tu manera particular de pensar, no es la única manera válida o superior a la forma en que otras personas eligen vivir. Si no puedes hacer estas cosas fundamentales, si tu defensa psicológica es tan fuerte que no puedes penetrarla incluso cuando quieres, si tu ego es tan frágil que no puede tolerar ninguna amenaza, si tu corazón está tan protegido que no puedes permitir que otras personas se acerquen, entonces permanecerás solo. No porque sea un destino fijo e inmutable, no porque todas las demás personas sean inadecuadas, sino porque eliges estar solo en cada pequeña decisión que tomas para no abrirte, no ser vulnerable, no permitir que otra persona te influya o te toque genuinamente.
La elección, fundamentalmente, es tuya y solo tuya. Puedes continuar en tu cómodo aislamiento, racionalizándolo de varias maneras sofisticadas, convenciéndote de que no necesitas amigos verdaderos, que la gente en general es decepcionante y falsa, que estás bien como estás ahora. Esa es una elección completamente válida. La comodidad de tu aislamiento es real, el miedo al cambio es real, el miedo a ser rechazado si te abres es completamente comprensible. O puedes hacer el trabajo increíblemente difícil, humilde y vulnerable de desmantelar los patrones defensivos que has construido cuidadosamente a lo largo de años, abrir genuinamente tu corazón, permitir que la gente se acerque a ti y finalmente descubrir lo que realmente es ser conocido y amado genuinamente, a pesar de y a través de tu propia humanidad imperfecta y todos sus defectos. Pero si quieres eso último, si realmente quieres experimentar una conexión real, debes estar dispuesto a cambiar, no marginalmente. No solo en los puntos más obvios, no simplemente fingir estar abierto y en realidad permanecer cerrado. Necesitas estar dispuesto a hacer una revisión completa y radical de cómo te relacionas con las personas, de cómo piensas sobre ti mismo en relación con los demás, de cómo eliges ser cada día, en cada interacción, en cada momento. Y la pregunta que realmente debes hacerte, no a mí ni a nadie más, sino a ti mismo con total honestidad, es la siguiente. ¿Vale la pena hacer este trabajo? ¿Vale la pena el malestar por un cambio genuino? ¿Vale la pena abandonar las defensas que con tanto cuidado has construido? ¿Vale la pena arriesgarse al rechazo y la vulnerabilidad que conlleva dejar entrar a otras personas? ¿O es mejor permanecer en su aislamiento, que es al menos familiar, al menos seguro, al menos predecible? Estos 5 rasgos, frialdad emocional, incapacidad para escuchar genuinamente, actitud defensiva excesiva, preferencia rígida por la comodidad y actitud de superioridad, son raros en su intensidad combinada. Esta es la razón por la que las personas que los padecen a menudo se encuentran profundamente solas, pero también son exactamente las cosas en las que puedes trabajar, que puedes cambiar, que puedes transformar si estás dispuesto a realizar un trabajo enormemente difícil, honesto y vulnerable. ¿Será doloroso? Sí. ¿Será humillante? Absolutamente. Será muy incómodo e incómodo, más de lo que probablemente puedas imaginar en este momento, porque significa confrontar verdades profundas sobre ti mismo que probablemente preferirías nunca tener que enfrentar. Significa admitir que tal vez no seas tan especial, tan evolucionado espiritualmente, tan superior a los demás como crees consciente o inconscientemente. Significa ser genuinamente vulnerable. Eso que pasaste décadas aprendiendo a evitar, significa permitir que la gente te vea como realmente eres. Defectuoso, imperfecto, a menudo asustado, confundido, humano como cualquier otro ser humano. Pero es la única manera real de salir del aislamiento. Es la única manera auténtico para experimentar el tipo de conexión humana genuina, profunda y satisfactoria que sabes en el fondo, en tu corazón, que deseas profundamente, a pesar de que tu mente racional ha construido narrativas sofisticadas sobre por qué no la necesitas. Lo que sucede a menudo con las personas que tienen estos 5 rasgos es que desarrollan narrativas internas sofisticadas sobre su soledad, que les impiden ver la verdad. Se dicen a sí mismos que están solos porque la gente simplemente no los entiende, porque los demás son demasiado superficiales, porque nadie es lo suficientemente inteligente como para hablar con ellos. Cuentan historias sobre cómo querían mantener amistades, pero otras personas no las valoraban adecuadamente. Sobre cómo intentaron ser abiertos, pero fueron traicionados o heridos. Estas narrativas contienen quizás un 10% de verdad, pero les falta el 90% que trata sobre su propia contribución al aislamiento. Racionalizaron su falta de amigos como una confirmación de su especial rareza, de que estaban demasiado evolucionados para las preocupaciones banales de la gente corriente. Y esta racionalización, aunque cómoda y protectora, es también lo que los mantiene permanentemente atrapados en el aislamiento. Porque mientras creas que el problema es que otras personas son inadecuadas, no tendrás poder para cambiar nada. Pero cuando finalmente reconoces que tu propia estructura psicológica, tus propios patrones defensivos, tu propia incapacidad para permitir que otras personas se acerquen, esto es lo que crea y perpetúa tu aislamiento, entonces tienes poder. Entonces tienes la oportunidad de hacer algo al respecto. La respuesta que realmente encuentres a esa pregunta, no la respuesta que crees que debería ser, no la respuesta que te parezca moralmente correcta, sino la verdad sin adornos de lo que realmente sientes profundamente, lo que realmente deseas en tu corazón más auténtico, lo que realmente eliges hacer.
Esa respuesta determinará absolutamente si tu vida será de aislamiento permanente y cada vez más profundo y doloroso, o si finalmente podrás experimentar las conexiones humanas genuinas, profundas y profundamente satisfactorias que deseas fundamentalmente, incluso si no puedes admitirlo conscientemente en este momento. La esperanza, si hay alguna en este sombrío escenario de aislamiento autocreado, es que el cambio siempre sea posible en cualquier momento. No estás condenado al aislamiento eterno e inevitable. No estás fundamentalmente roto, irreparablemente o irremediablemente roto. Esos patrones que aprendiste, que funcionaron como mecanismos de defensa genuinos en una época anterior, que te protegieron cuando realmente necesitabas protección desesperadamente, se pueden desaprender por completo. Pueden transformarse, resignificarse, integrarse de otra manera. La gente descubre cómo abrirse genuinamente. La gente aprende a escuchar de verdad, con interés real y presencia genuina. Las personas pueden volverse menos defensivas, menos obsesivas en sí mismas y menos críticas con los demás. Las personas pueden dejar entrar a otras personas a través de sus defensas. Y cuando hacen este trabajo, cuando finalmente logran realizar esta transformación profunda y honesta, a menudo descubren que el aislamiento que experimentaron fue tan absolutamente innecesario como puedan imaginar. Que las personas que te rodean realmente querían conectarse genuinamente contigo si les permitías acercarse. Que la soledad era una prisión que construías y mantenías cuidadosamente y que la llave para salir siempre estuvo en tus manos. Empezar es sencillo, aunque no fácil. Empiece por observar realmente sus propios patrones sin juzgar. Cuando alguien intenta abrirse a usted, observe cómo reacciona automáticamente. ¿Cambia de tema? ¿Ofreces una broma? ¿Ofrecen una solución rápida para evitar las molestias de la intimidad? Cuando alguien habla de algo importante para ellos, de algo que realmente importa en sus vidas, ¿estás realmente, verdaderamente y genuinamente escuchando con toda tu atención disponible? ¿O ya estás mental o inconscientemente preparando tu respuesta, tu comentario inteligente, tu observación que hará que parezca que eres más inteligente o más perspicaz que esa persona? Cuando recibe comentarios, ¿cuál es su reacción automática? ¿Defensa? ¿Contraataque? ¿Lo siento? Empiece a notar con qué frecuencia prioriza su propia comodidad antes que conectarse con otra persona. Empiece a notar sus juicios sobre otras personas, cómo las evalúa, cómo las encuentra inadecuadas, cómo comunica su superioridad a través de pequeñas expresiones, tonos de voz y comentarios aparentemente inocentes. Solo mira. No necesitas cambiar nada todavía. Simplemente comience a ver con claridad, honestidad, sin negación ni defensa. Porque solo cuando puedas ver claramente tus propios patrones automáticos y defensivos, lo cierto es que tienes posibilidades reales de convertirlos en algo completamente diferente. Tu soledad no es una maldición permanente, inmutable e inevitable que te impone el universo. Tu falta de amigos genuinos no es un reflejo directo de tu especial rareza o de que eres demasiado evolucionado intelectualmente para la gente común. En realidad, es un reflejo mucho más honesto y mucho más crudo de tus patrones automáticos de comportamiento, tus profundos bloqueos psicológicos, tus defensas que has aprendido durante muchos años protegiéndote del daño. Y eso significa que tú, y solo tú, tienes el poder de cambiarlo. El primer paso es simplemente admitir esto ante ti mismo, reconocerlo y verlo con claridad cristalina, honestamente, sin las racionalizaciones sofisticadas que has construido cuidadosamente para proteger tu autoimagen y tu visión de ti mismo. El segundo paso es estar genuina y completamente dispuesto a realizar el trabajo profundo, honesto, tremendamente humilde y profundamente vulnerable de una auténtica transformación personal. Esto no es leer un libro de autoayuda. No se trata de ir a 1 o 2 sesiones de terapia. Se trata potencialmente de décadas de trabajo para desmantelar las estructuras defensivas que alguna vez los protegieron, pero que ahora los aprisionan. Y el tercer paso es dejar que otras personas se acerquen a ti, muy cerca, a pesar del miedo. Eso es todo. ¿Demasiado simple? Tal vez. Pero tal vez ya lo sabías desde el principio en algún nivel. Tal vez solo necesitabas que alguien expresara en voz alta lo que ya sabías en silencio. Que tu aislamiento es creado por ti, perpetuado por ti a través de cada pequeña elección, y que tú puedes transformarlo y curarlo. Si realmente quieres hacer esto, si estás genuina, profunda y completamente dispuesto a hacer el trabajo necesario, el sacrificio necesario, el cambio necesario. Si finalmente estás verdaderamente, sin duda, irrefutablemente cansado de estar solo, de estar aislado, de estar atrapado en este ciclo de aislamiento que tú mismo has creado.
La verdad última, si puedes soportarla, es que solo tú eres responsable de tu soledad, no otras personas, no el universo, ni suerte ni destino, tú. Y si bien esta verdad es increíblemente incómoda, también es increíblemente liberadora, porque si lo creaste, puedes descrearlo. Si lo perpetúas, puedes dejar de perpetuarlo. Si eliges paredes, puedes optar por derribarlas. La libertad está a tu alcance. Solo hay que estar dispuesto a pagar el precio de la transformación. Esta es la verdad que quizás no quieras escuchar, pero ahora lo sabes. Lo que hagas con este conocimiento depende totalmente de ti. Toda persona, en algún momento de su vida, quiere ser comprendida. Quiere sentir que perteneces a un círculo de personas que realmente te conocen, que te aceptan y que realmente te valoran. Esta es una necesidad humana fundamental que trasciende la cultura, la geografía y el contexto histórico. Es tan central para la experiencia humana como respirar o comer. Pero para algunas personas, esta necesidad sigue siendo cruelmente insatisfecha. Se encuentran rodeados de otras personas, pero fundamentalmente solos. Existen en aislamiento social, a menudo sin comprender completamente por qué. Y la razón muchas veces no es accidental. La razón tiene sus raíces en patrones, comportamientos, características que estas personas han desarrollado a lo largo de los años. Características que, por muy justificadas o necesarias que parezcan, en realidad están creando y perpetuando tu aislamiento de forma sistemática.